Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase y hoy vamos a tocar un tema importante de Gálatas y de Romanos. Y uno de los temas que vamos a estar estudiando, siguiendo en este estudio de Gálatas y de Romanos, pero específicamente estamos ya en Gálatas viendo los acontecimientos que realizó Pablo y todo lo que hizo, ¿no? Eh, por defensa de la fe cristiana. En esta oportunidad vamos a ver el versículo 3, el primer capítulo del versículo 3, donde por título, no el versículo, sino el título de la clase, se llama El cristiano, la ley y vivir por fe. El cristiano, la ley y vivir por fe. Esta clase esta clase va a estar dividida en dos clases, ¿no? Este, este versículo y este capítulo, un capítulo que ya vamos a ver, que es el capítulo del Espíritu se recibe por la fe. En este capítulo vamos a estar estudiando todo lo referente a lo que significa o analizando, meditando en la palabra y qué Pablo quiso decir con cada una del, de las palabras que habló en ese momento, ¿no? Y esa confrontación que tenía desviadas muchas personas sobre el mensaje de Jesús y las obras, ¿no? De que ellos decían y hablaban, ¿no? Pero vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo por partes. Él dice, oh Gálatas, insensatos. Él empieza de una forma fuerte, ¿no? Las fuertes palabras que fueron merecidas, Félix incluso tradujo esto como, oh querido idiota de Galacias, ¿no? Wow, vaya, una palabra fuerte, al llamar insensato a Galatas. Pablo no quiso decir que fueran deficientes moral o mentalmente, la verdad, como la antigua palabra griega moros tenía esa idea que fue utilizada por Jesús, si lo vemos en la palabra como Mateo 7:26. En cambio, Pablo usó la antigua palabra griega anaitas. Anaitas, cuando habló en esta forma, recuerden que estamos con una versión, hay varias versiones de la Biblia, cada uno tiene, aunque tiene el mismo significado, tiene palabras distintas, ¿no? Que hay que ir analizando. Entonces, en ese momento, Pablo utilizó la antigua palabra griega anaita, ¿no? Que tenía la idea de alguien que pueda pensar, pero no usar poder de persuasión, ¿no? Ahora, los principios a lo que se refería Pablo son cosas que los Gálatas sabían, cosas que se le habían enseñado, o sea, ya el conocimiento estaba ahí, ellos lo sabían. Y el conocimiento y la comprensión estaba como fresco, ¿no? Pero no lo estaban usando. Aquí también vemos cuando muchos hermanos y hermanas creyentes tienen eh, tienen los conocimientos, saben la verdad, pero no lo están utilizando. Voy, me congrego, leo, estudio, pero no lo ejerzo. Jesús, cuando dice guardar mis palabras, quiere decir guardo las palabras, pero ejerzo mis palabras. O sea, tiene que ejercer la palabra de la persona. La persona tiene que usar esas palabras, es eso que Jesús nos enseñó. Y cada una de las cosas que nos va enseñando en el transcurso de todo que lo podemos obviamente estar estudiando en la palabra. Ahora, aquí él habla también, fíjense cómo se refiere, importante cuando habla, aquí hay una traducción, ya le digo, cuando dice, ¿quién os fascinó? También en unas Biblias, de unas versiones, podrías traducirse en hechizó, ¿no? ¿No? ¿Quién los hechizó? ¿No? Pueden ver en para no obedecer la verdad, ¿no? Para no obedecer la verdad.
a vosotros antes cuyos, bueno, vamos a estar por acá primero, a no obedecer la verdad. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los envolvió? O sea, palabras que van a ver en diferentes versículos o perdón, versículos, versiones de la Biblia. Ahora, hechizó, él tiene como la idea que, o sea, el hechizo tiene la idea de que los Gálatas estaban bajo algún tipo de hechicería, algún tipo de... Pablo no quería decir esto literalmente. No es que fascinó el hechizo, no lo quiso decir literalmente, sino que sus pensamientos estaban tan nublados, y lo digo no de Pablo, sino los pensamientos de estas personas, y eran tan antibíblicos que parecían que le habían lanzado algún tipo de hechizo. ¿Sí? Y eso también es importante, y lo vemos ahora en estos tiempos, donde hay enseñanzas que son antibíblicas. Y tenemos que estar muy pendiente, con mucho discernimiento de la palabra, cuando dicen algo o hacen algo sin confirmar en la palabra que eso es como lo dice la palabra, como realmente se tiene que hacer. Entonces, hay que estar, aquí Pablo le está colocando esta palabra muy fuerte, que es quién los fascinó, quién los hechizó. Porque lo que están diciendo son cosas totalmente que no tienen nada que ver con la enseñanza que Jesús le enseñó y que tienen que seguir, ¿no? Ahora, seguimos leyendo y seguimos analizando y meditando en todo esto que Pablo no tiene en Gálatas. Quedamos aquí, pues Jesús obedecer la verdad. Okay. A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, presentados claramente con entre vosotros crucificados. Fíjense en esto, esta es una palabra también. O sea, la idea detrás de ya presentado, ¿no? Cuando habla de ya presentado, es algo así como una cartelera de exhibición, ¿no? Recuerden que Jesucristo, todo lo que pasó, ¿no? Todo lo que tuvo que vivir, ¿no? La crucifixión, todas estas horribles cosas, solo fue una exhibición pública, públicamente, o sea, pública, como si estuviera colocado, o sea, no sé, como si hubiera hecho algo realmente malo, pero no, eso fue como tenía que suceder debido a que Dios permitió todo esto, por simplemente la redención de los pecados. Ahora, Pablo se preguntaba cómo los Gálatas pudieron haber pasado por alto este mensaje, el mensaje, porque ciertamente él lo dejó lo suficientemente claro. Cuando dejaron el mensaje de Jesús, el crucificado, o crucifixión, perdón, dejaron el mensaje que predicaba Pablo. La predicación de Pablo era como colocar la cartelera de Jesús por todas las ciudades. Él iba inmediatamente predicando la palabra y siendo claro, ¿no? Ahora, cuando veamos a Jesús claramente ante vosotros, no seremos engañados. Si se presenta algo contrario a esto, Él nos dice tímidamente, todo el mundo tiene derecho a opinar, sino que dice, si ellos pueden tener derecho a opinar, yo también tengo el derecho a opinar. Ahora, ¿qué pasa con esto? Tenemos que estar claro en esto, muy claro. Ya para no eh, confundir un poco lo que Pablo quiso decir con esto, porque es lo que está aquí rechazando, simplemente, es como si ya vieron la crucifixión, la resurrección, cómo se están dejando engañar con falsas doctrinas y doctrinas que son anatemas totalmente. Entonces, Pablo, eso es lo que él está viendo con los Gálatas. Ahora,
Vamos a seguir leyendo. Vamos por acá. Esto solo quiero saber de vosotros. Aquí hay que tomar muy en cuenta los que cuando estamos leyendo la palabra, no tomamos en cuenta ni los puntos, ni los signos de interrogación, ni nada. Entonces, a veces están haciendo es una pregunta. Cuando estemos leyendo y meditando la palabra, quizás están haciendo una pregunta y nosotros pensamos que la lectura sigue sin ningún problema, sin ningún acento, nada. O sea, tenemos que leerlo pausadamente y ver los signos de puntuación, los signos de interrogación, cada una de las cosas. Entonces, fíjense lo que dice. Esto solo quiero saber de vosotros. Le hace una pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por oír con la fe? Y esa es la gran pregunta. ¿Okay? Por la fe. Esto es ahora sí, vamos a seguir leyendo y ya analizamos esto. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Una palabra bastante fuerte, ¿no? Ahora, si habla sobre el espíritu por la obra de la ley o por oír con fe, por la obra o por oír con fe. Obviamente los Gálatas recibieron el Espíritu Santo a través de la simple fe. Ahora, el Espíritu Santo no es un premio ganado por la obra de la ley, ¿no? No funciona así. A un gentil en ese tiempo, ¿no? Que le decían que debían someterse a la ley de Moisés, ¿no? O Dios no lo bendeciría. Esto no significa que debían ser circuncidados, ¿no? De acuerdo con la ley de Moisés. Entonces, él se hace la operación y tan pronto como se hace el corte, el Espíritu Santo se derrama sobre él. Por supuesto que no, ¿no? Es así, no es así como funciona. Entonces, recibimos en realidad el Espíritu Santo es por la fe y no sometiéndonos a la obra de la ley. Eso es importante. Cuando en aquel tiempo se hacía la circuncisión, según la ley de Moisés, ¿no? Según la ley de Moisés. Pero en sí, ellos no recibían el Espíritu Santo porque eso viene del Nuevo Testamento, eso no, del Nuevo Testamento. Entonces, hay que estar muy claro en eso. Ahora, cuando él dice que habían comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Vamos a analizar esto. Habían comenzado por el Espíritu y ahora vais a acabar por la carne. Claro, los Gálatas en ese momento fueron engañados, pensando que el crecimiento o la madurez espiritual se podía lograr a través de las obras de la carne, en lugar de una fe siempre y continua y permanente con Jesús. Eso pasa en muchos tiempos. Los tiempos de antes también son los tiempos de ahora. Entonces, no, muchas personas piensan que solamente haciendo obras van a recibir o van a recibir el Espíritu Santo. Y eso no es así tampoco. Va a pasar igualmente con lo que le pasó en aquel momento, aquel momento con los gentiles, ¿no? Tenemos que se recibe por la fe, por la fe. Aquí lo dice muy claramente, por la fe. Y seguimos a ver qué nos trae.
a tantas cosas habéis, a ver, ajá, que nos quedamos aquí. Tantas cosas habéis padecido en vano. En vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu. Oye, aquí tenemos que ver muy, muy claramente muchas cosas, muchas señales. Primero, habéis padecido en vano. Habéis padecido en vano. Ok, fíjense lo siguiente. Cuando los Gálatas, quizás cuando Pablo estaba entre ellos, ¿no? Habían sufrido por el principio de la fe. Probablemente a manos de la cristiano legalista, ¿no? Eh, pero ese sufrimiento, ¿no? Por eso es que él, básicamente él habla en vano, un sacrificio que fue en vano, porque luego que iniciaron con el espíritu, ahora van a padecer a terminar por la carne. Cuando habla de tantas cosas que habías padecido en vano, quizás una mejor traducción de esa frase es que has tenido experiencias espirituales tan maravillosas, todo en vano, quizás posible, porque eso también pasa. Porque si este contexto lo englobamos claramente y lo llevamos al mundo, a los acontecimientos que podrían estar pasando ahora, muchas personas, Dios le da muchas, y lo hablamos ayer, revelaciones, ¿no? Muchas revelaciones espirituales. Y le enseña muchas cosas y lo administra, pero se desvían y van al mundo. Se desvían y van al mundo. Y ahí puede caber lo que Pablo está hablando y tantas cosas que pasaron en vano, tanto que hicieron para llegar a ese nivel espiritual, a ese nivel espiritual que Dios solamente te puede colocar para luego caer en el pecado y quedarte en el pecado. Entonces, ahí estaba básicamente reprendiendo a los Gálatas diciendo este tipo de cosas, ¿no? Tantas cosas que había padecido en vano. O mejor dicho, has tenido experiencias espirituales tan maravillosas y ahora te vas a perder, ¿no? Ahora, seguimos leyendo. Aquel pues que os suministró el Espíritu. Bueno, aquí lo volví a leer, pero está muy bien porque ya vamos a analizarlo. Y hace maravillas entre vosotros, los que hacen con la obra de la ley o por oír la fe. Ahora fíjense. Aquel que pues os suministró el Espíritu. ¿Y y ahí la pregunta, quién le suministra el Espíritu Santo? Obviamente el Espíritu Santo es un regalo de Dios. Eh, y también la obra de la ley o lo hacen, o la pregunta, ¿lo hacen por la obra de la ley o por oír con fe? ¿Ok? Eso también lo que lo hacen por obra de la ley o por oír la fe. Él cierra con ahora sí, podemos analizar, Dios suministra el Espíritu Santo en respuesta de qué? De la fe. Vuelvo, repito esto. Dios suministra el Espíritu Santo en respuesta de la fe. Los milagros en sí son respuesta de la fe. Sin embargo, los Gálatas fueron engañados en realidad. Pensar que las verdaderas riquezas espirituales residían en buscar a Dios a través de una relación eh, mm, llevando o obedeciendo en ese caso, las leyes de Moisés. Las leyes de Moisés. Por la obra, por la obra de la ley o por oír la fe. En realidad, esto lo podemos, este gran mensaje que nos da Pablo en sí, se puede
ver en muchos sitios donde es, hacen y lamentablemente mm, lo que hacen es tener, dar testimonios falsos, a dar o enseñar muchas cosas antibíblicas, muchas promesas antibíblicas que Dios no dice en ningún sitio de la palabra. Incluso transformando la palabra de Dios en otras cosas a beneficio de personas, a beneficio de instituciones, donde Dios nunca ha dicho cosas como ellos lo ponen. Entonces tenemos que tener cuidado y discernimiento de la palabra y, y no ser, como lo dice Pablo, insensatos. No podemos poner no podemos poner la palabra, ninguna palabra antes de la palabra de Dios. Todo lo tenemos que buscar en la palabra, en la Biblia. Todo lo tenemos que buscar y que el Espíritu Santo te dé entendimiento de la palabra. Podemos estudiar en grupo, podemos estudiar en escuelas, podemos estudiar en nuestra congregación, pero todos siempre tenemos que ir y pedir discernimiento de cada una de las palabras que quiso decir, que no, de él la palabra significaría meditar en cada uno de los versículos que la palabra nos da. Si tenemos que pasar mucho tiempo haciéndolo, así lo haremos, porque realmente es muchas cosas. La palabra tiene muchas cosas. Tiene la medicina, cuando te sientes agotado, cansado o enfermo, ahí tienes la medicina. Tiene la comida espiritual que nos lo dice Jesús cuando nos enseñó a orar sobre el Padre Nuestro. Nos dice que danos hoy el pan de cada día. ¿Y cuál es el pan de cada día? La palabra. Y sobre el mensaje muy importante de Pablo, que el Espíritu se decide por la fe, no pensemos que por la obra vamos a recibir el Espíritu, sino por la fe. Por la fe. Tenemos que, por la fe en Cristo, ¿no? Cristo es el camino, ¿no? Y ahí en ese camino es que tenemos que caminar, ¿no? Jesús lo dijo, hay dos caminos. En la puerta ancha, que va a la perdición, obviamente es el camino al mundo, donde lo único que va es al infierno, con todo eso que conlleva. Y el camino estrecho, lleno de muchas dificultades, porque así es la vida cristiana. Jesús lo dijo, si tú quieres seguirme, carga tu cruz y sígueme. Eso es cargar con muchas cosas, pero siempre, siempre es el único camino para llevar a la salvación. Nadie va a Dios sin pasar por Jesús. O mejor dicho, él lo dijo, nadie ve el Padre sin pasar por el Hijo. Así, o sea. Entonces, es importante esto, importantísimo. Tenemos que recibir el Espíritu es por la fe, no por la obra, no por la obra. El Espíritu se recibe por la fe. Bueno, espero que le haya gustado la clase, la meditación de la clase. Estaremos siguiendo, estudiando estos capítulos de Gálatas para seguir viendo cada uno de los temas importantes que nos puede enseñar nuestro hermano Pablo. Y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.